Últimamente estamos poniendo mucho la atención en todo lo que es el ejercicio, en todo lo que es la dieta, el modo en que nos alimentamos, lo cual yo creo que está bien, es correcto. Pero si tenemos en cuenta que la misma ciencia médica dice que más del 90%, llegando a 100%, de las enfermedades que se manifiestan en la criatura humana tienen un origen psicosomático, entonces cuidado, porque ese porcentaje no es para darle vuelta a la cara. 90 y pico % no es un porcentaje como para darle vuelta a la cara, no es como para ignorarlo. Dale, te espero en este programa que va a comenzar ahora. Vas a ver qué interesante cómo relacionamos lo que es la alimentación, el ejercicio y lo que piensas, que ahí está la razón por la cual te enfermas. Hola, bienvenido a este nuevo encuentro en Mi Ganzúa. Y si estás por aquí por curiosidad o porque alguien te lo recomendó, bueno, al igual que siempre lo hago, te sugiero que no dejes de ver los programas 1, 2 y 3 de Mi Ganzúa, que son introductorios, porque allí fue que se abrió la primera puerta, con el propósito de mostrarte por dónde íbamos a caminar de allí en más. Ahora, te cuento que el tema que se encuentra detrás de esta puerta tiene que ver con el cuidado de la salud. Sí. Lo cual, como habrás notado, desde hace ya un buen tiempo, se ha orientado, te diría yo, con exclusividad hacia el modo en que nos alimentamos y hacia el ejercicio físico. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo en que estos dos factores deben tomarse muy, pero muy en serio. Muy en serio. Pero si la mala alimentación y la falta de ejercicio físico son algo malo, que sin duda lo son, entonces aquí la gran pregunta obligada es: ¿cuánto tiene que ver con la salud una alimentación inapropiada y una vida sedentaria, cuando la misma ciencia dice que más del 90% de las enfermedades son de origen psicosomático? Y espero que esta pregunta que acabo de hacer al menos te lleve a reflexionar sobre este tema. Yo, en lo personal, sin dejar de lado a la alimentación y al ejercicio físico, lo que haría es empezar a buscar respuestas en lo que dice la misma ciencia acerca del origen de las enfermedades que se manifiestan físicamente en la criatura humana. Y si te parece, como solemos hacerlo aquí en Mi Ganzúa, ya mismo vamos a ir moviéndonos hacia la profundidad de este tema. ¿Tú tienes una idea de lo que sucede con los alimentos que ingieres, por más saludables que sean, una vez que estos han ingresado en tu cuerpo? Y resulta que mientras que comías estabas en tu celular discutiendo temas de trabajo, o en medio de conflictos familiares, o en un estado de estrés importante. ¿Tienes idea de lo que pasa dentro de tu cuerpo con ese alimento tan saludable que acabas de ingerir? Bueno, déjame que te lo diga. Ese alimento se transforma en algo así como veneno, porque cualquier alimento, por saludable que sea, cuando lo pones dentro de un recipiente en mal estado, no podrá evitar contaminarse, no lo va a poder evitar. Y como es lógico, acabará volviéndose muy nocivo para el sistema en general. Y si además nos encontramos con que la ciencia nos dice que más del 90% de las enfermedades en el humano tienen un origen psicosomático, bueno, entonces al menos yo no puedo evitar pensar en que si bien el modo en que nos alimentamos y el ejercicio físico colaboran con el cuidado de la salud, definitivamente por aquí andan dando vueltas otros elementos que están haciendo de las suyas para que las personas cada día se enfermen más y más y más. Como podemos ver, los aparatos para hacer ejercicios están a la orden del día. Por otro lado, las personas cada vez consumen más productos orgánicos y cada vez hay más vegetarianos de todo tipo, unos a medias y otros completamente, y a la vez una imparable avalancha de complejos vitamínicos que se venden como pan caliente. Y todo esto haría suponer que nos encontramos ante una raza humana superior, ¿verdad? Una raza superhumana. Pero por alguna razón, y al mismo tiempo en este mismo mundo, se puede ver cómo la industria farmacológica se va enriqueciendo minuto a minuto
desmedidamente. ¿Es que acaso acá no hay algo que te hace ruido? ¿No ves algo sospechosamente contradictorio en todo esto? Es que no sientes como que te están llevando de la nariz hacia donde les da la gana y tú solamente vas, sin poner resistencia alguna, tú simplemente vas. Querido amigo de mi ganzúa, cuando se habla de más del 90% de algo, no importa de qué, de lo que sea, se hace muy difícil desviar la atención hacia otro lado. ¿No te parece? Más del 90% de cualquier cosa es absolutamente mandatorio. 90% de lo que sea tiene el peso suficiente como para prestarle toda la atención del mundo. Y tú sabes qué cosa es una enfermedad de origen psicosomático. Bueno, así brevemente te cuento que se trata de un desorden psicológico que luego acaba manifestándose en el cuerpo como una enfermedad. Básicamente estamos hablando de enfermedades que tienen como causa central el modo en que pensamos. Y si esto con el tiempo se puede manifestar en nuestro cuerpo como una enfermedad declarada, entonces se trata de un tema que hay que atender con mucha seriedad, ¿no te parece? Ya que estamos hablando de más del 90% de las enfermedades que aquejan a la humanidad. La misma ciencia nos ha dejado saber que nos estamos enfermando solos, sin la ayuda de nadie, y todo por el modo en que pensamos. Y nosotros, mientras tanto, le seguimos haciendo el caldo gordo a la industria farmacológica. ¿Qué más te hace falta para tomar una decisión importante con respecto a este tema? Me refiero en lo personal, en lo que hace a tu propia vida. Tenemos que darnos cuenta de que cuando se habla de enfermedades causadas por el modo en que pensamos, inevitablemente hay que entrar en un territorio que excede lo material, excede lo físico, excede el cuerpo, en un territorio que se encuentra más allá de la buena alimentación y del ejercicio físico. Y por lo tanto, está más que a la vista que, nos encontramos en presencia de algo que está pasándonos por acá, completamente desapercibido. Y cuando las cosas nos pasan así, de ese modo, es porque generalmente suele haber alguien interesado en que no nos enteremos de algo importante que está sucediendo. Y nosotros, con nuestra clásica indiferencia crónica, lo que hacemos es colaborar con intereses que, además de no ser los nuestros, además están en contra de nuestra calidad de vida. En resumidas cuentas, seguimos metiendo la cabeza entre las piernas, como si lo que nuestros 5 sentidos físicos no pueden detectar simplemente no existiera. En otras palabras, se vuelve a ser presente uno de los más viejos y cavernícolas de todos los paradigmas, nuestro querido Santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Paradigma al cual no es bueno quedarse abrazado, y mucho menos en estos tiempos, ¿sabes? En medio de esta vorágine, de esta aceleración tan impresionante en la que se encuentra inmersa la raza humana. Porque la velocidad a la que están sucediendo las cosas aquí, en este mundo en que habitamos, se hace mayor a cada instante, y quedarnos aferrados a estos viejos paradigmas es más o menos como morirnos en vida. Y no estoy exagerando, ¿sabes? Para nada, porque hay muchas formas de morir. Y apartarnos de la realidad es una de ellas, muy efectiva, por cierto. Y aquí me voy a meter un poco más hondo en un territorio que a los actores principales de esta película, con toda seguridad, no les va a gustar mucho, que digamos, pero no queda más remedio que hacerlo. A veces no queda más remedio. Es para que tomemos conciencia, ya que, como siempre lo digo aquí en mi ganzúa, yo solo hablo del comportamiento humano, y si en el camino, me veo obligado a rozar alguna institución establecida, es solo a modo de referencia, es para que queden bien claro a qué nos estamos refiriendo, sobre qué estamos hablando. Al fin y al cabo, el comportamiento humano es muy anterior a todas las instituciones, a todas, y a toda la chatarra que él mismo ha inventado, al humano me refiero. Y aquí te quiero hacer esta pregunta. Si podemos enfermarnos psicosomáticamente, ¿por qué no vamos a poder entonces curarnos por esa misma vía?
¿Acaso esto no sería más saludable, menos riesgoso y más armonizado con nuestra propia naturaleza? ¿O es que nos están tratando de hacer creer que nuestra psiquis solo cuenta con la capacidad de enfermar a la gente, pero no de curarla? ¿Acaso no sería un buen comienzo el hecho de dejar de lado la multitud de efectos secundarios que trae aparejada la farmacología, que cuando uno los lee nos provoca más miedo tomar esa medicina que la misma enfermedad? Y esta pregunta es como el extremo de una cuerda que cuando uno empieza a tirar de ella, lo que aparece no es muy agradable que digamos, ¿sabes? Ya que se trata de una sustancia turbia, una sustancia a veces maloriente, producto de viejos intereses que poco tienen que ver con la sana intención de curar las enfermedades de la gente. Yo estoy hablando del comportamiento humano, no te distraigas. Y si repito esto, es porque sé que algunos egos súper inflamados posiblemente se sientan un tanto incómodos con esto que estoy diciendo, pero ¿sabes una cosa? Al fin y al cabo me dan mucha lástima los médicos de verdad. ¿Sabes? Los médicos que practican su profesión con amor, porque es como que les han puesto un palo en la rueda. ¿Sí? Y tendrán que ser ellos mismos quienes reviertan toda esta locura de hacer dinero gracias a las enfermedades y a las desgracias de la gente. Ya que eso de humano, a la vista de todo el mundo, no tiene absolutamente nada. En realidad, el tema de la salud en nuestros días pasa más o menos por esto. Mira, no importa el modo en que te enfermes, no interesa, eso es irrelevante, psicosomáticamente o del modo que sea. Todas las formas que encuentres de enfermarte son más que bienvenidas para los laboratorios farmacológicos. Sencillamente porque de eso viven. Ellos viven de tu cuerpo enfermo. Claro, pero si en cambio empezáramos a curarnos psicosomáticamente, como es lógico, el consumo de fármacos disminuiría, considerablemente, ya que no harían tanta falta. Al menos no de este modo tan desenfrenado en que se consumen hoy en día, ¿verdad? Esto que te voy a decir ahora es importante que lo sepas, muy importante. Ya que como cuando un mago revela el secreto de sus trucos, yo ahora te voy a revelar lo que está pasando con la medicina actual. O mejor dicho, con la única herramienta con la que cuenta la medicina actual para poder trabajar. Me refiero a la farmacología. Los medicamentos solo pueden interactuar con las enfermedades ya declaradas. Presta mucha atención a esto. ¿Y sabes por qué? Es porque ambos pertenecen al universo de la materia. Ambos tienen la misma naturaleza. Tanto una enfermedad ya declarada como la farmacología pertenecen al universo de la materia. Pero cuando hablamos de psicosomático, estamos aceptando que las causas de muchas enfermedades no son físicas. Y por eso es que, en este caso, la farmacología y las causas de una enfermedad no pueden interactuar directamente entre sí, ¿me entiendes, verdad? Pero, sin embargo, se sigue medicando a mansalva a los pacientes psiquiátricos, sobre todo, o sea, aún sabiendo que ninguna droga tiene efectos curativos directos sobre desórdenes psicológicos. Los medicamentos son de naturaleza física y las causas, cuando pertenecen al modo en que pensamos, no lo son. Y de ahí que muchos de los pacientes medicados psiquiátricamente anden por ahí como zombies, con una multitud de zonas bloqueadas en su sistema nervioso, pero con el desorden intacto, y muriéndose de risa. Por allá, en algún oscuro rincón del pensamiento del pobre paciente, detrás del bloqueo provocado por algún fármaco. Y todo aquel que tenga el saludable hábito de pensar se preguntará, ¿cómo es posible que hoy en día estas cosas continúen sucediendo? Y la respuesta es que la psiquiatría se ha convertido en la niña mimada de los laboratorios farmacológicos. Porque allí no hay pacientes esporádicos, sino clientes permanentes. Y esto a los médicos que practican su profesión con el alma, como es lógico, no tiene por qué caerles bien, ya que se trata de una agresión directa a una profesión tan noble
como lo es en esencia la medicina, la cual con la llegada de la psiquiatría se ha visto obligada a tener que dormir con el enemigo. Así como te lo estoy diciendo, como la criatura humana funcionando desde su ego defiende con uñas y dientes todo lo que ella misma ha creado, aun cuando ya esté demostrado que no funciona o que es de altísimo riesgo. Sé que, como dije al principio, habrá a quien no le guste lo que estoy diciendo. Si de algún modo esto, lastima su patrimonio y sus intereses personales. Pero al fin y al cabo es que en realidad no hace falta que yo lo diga para que el mundo se entere. Yo no estoy diciendo algo que sea desconocido. Lo que pasa es que, al igual que sucede con cualquier mentira, cuando la manta es corta y se quieren tapar la cabeza, se le destapan los pies. Esto es inevitable. Así funciona la mentira, y es porque hay cosas que se caen por su propio peso, como por ejemplo este tema del que estamos hablando. Mira, aliméntate lo más saludablemente que te sea posible y camina a un buen ritmo, media horita, todos los días, pero sobre todo, ya que estamos hablando de más del 90% de las enfermedades, ten mucho cuidado con lo que piensas, porque eso a lo que los psiquiatras ya le han puesto nombre, pero que no pueden ni explicar ni resolver, eso a lo que le han colgado un cartel que dice estrés y que ha enriquecido a esa industria, es el responsable directo de más del 90% de los desórdenes y enfermedades que aquejan a la humanidad. 90%. El estrés, por si no lo sabías. Te cuento que se está haciendo presente el estrés en personas cada vez más jóvenes. Sí, así como lo oyes, el estrés está agrediendo a la criatura humana a edades cada vez más tempranas. Y está tratando de hacernos creer que haciendo mucho ejercicio físico se elimina el estrés. Mira, trata de no ser sedentario y aliméntate lo mejor que te sea posible, pero sobre todo, aprende a pensar bien, aprende a no usar tu pensamiento como el arma con la que te vas suicidando un poquito cada día. Aprende que cuando estás comiendo, en lo único que tienes que poner tu atención es en esa comida que estás ingiriendo, ya que de ella dependerá una buena parte de tu salud. Y por favor, no cometas la barbaridad de sentarte a comer con la computadora frente a ti, ni mientras que hablas por teléfono o interactuando con un conflicto en la tele o de cualquier tipo. Aunque este aparentemente no tenga nada que ver contigo. No lo hagas, simplemente no lo hagas. Cuando te sientes a comer, desconéctate y solamente come. Tú únicamente come y disfruta cada bocado, siente cada bocado. Crea ese hábito en tu comportamiento y mantendrás a la farmacología bien lejos de tu vida. Tú, yo y todos conocemos a una multitud de personas que se cuidan mucho con la alimentación y que hacen ejercicio todos los días de su vida, que están en una forma física extraordinaria, pero que a la vez ingieren una enorme cantidad de medicamentos o de complejos vitamínicos. Es como si nosotros estuviésemos mal hechos, ¿me entiendes? Y esto que estoy diciendo no es raro de ver. Lo que nos está pasando es que estamos viviendo atrapados dentro de la cultura de la píldora. Cuando nos sentimos mal, cuando tenemos algún inconveniente, no preguntamos qué tengo que hacer, sino qué puedo tomar. No queremos hacer nada por nosotros mismos más allá de tomar una píldora. Y de ridículamente incluso pedirle ayuda al mismo que hace mucho tiempo nos dijo, ayúdate que te ayudaré. ¿Te acuerdas de esa frase, verdad? Así es de contradictoria la criatura humana. Como puedes ver, el cambio solamente es posible a través de nosotros mismos y de nadie más. De hecho, el programa número 14 de Mi Ganzúa desde hace tiempo ya ha estado ayudando a mucha gente con esto de aprender a pensar correctamente. ¿Sabes? Claro, siempre dependerá de qué tan en serio te lo tomes, y de que no esperes resultados positivos de cosas que no estás haciendo. Esto es algo que lo hacemos con demasiada frecuencia. Tómatelo en serio, que tu vida no es un juego. Si te conectas con la totalidad de ti y te empiezas a comportar como un verdadero ser humano, verás que esto que te digo no son solo palabras. Y antes de irme, por ahora te recuerdo que el 90% de lo que sea es mucho como para ignorarlo, demasiado como para darle vuelta a la cara. Estamos muy cerca
de lograr mejorar la calidad de nuestra vida, ¿sabes? Y lo único que tenemos que hacer es, como siempre te digo, despertar, darnos cuenta. Y esa es la razón de la existencia de Mi Ganzúa. Darte las herramientas para que te des cuenta y para que puedas dar el próximo paso evolutivo, ya que para eso es que estamos aquí, para evolucionar. Tú, yo y todos nosotros, y nadie lo podrá evitar, ¿sabes? Nadie podrá evitar que evolucionemos, ni los indecentes ni los tontos, que muy a menudo suelen ser los mismos. Y para terminar te dejo con esto que no me cansaré de repetir, ya que, como siempre lo digo, no son solo palabras. Y es que o te iluminas tú, o no te ilumina nadie. Nadie. Nos volvemos a encontrar aquí en Mi Ganzúa.